Bueno, entonces me están escuchando, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, señora. Señora. ¿Me confirman? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Yo no los escucho. ¿Me escuchan? Ahí me escuchan, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces hoy vamos a iniciar con una nueva unidad que es respecto al análisis de muros. Vamos básicamente en esta unidad primero a calcular la rigidez de muros que están empotrados en su base y solo son de un piso. Luego, como máximo, vamos a calcular la rigidez de muros que están acoplados de máximo 2 pisos. Para con eso, hablar de qué es el porcentaje de participación sísmica. En el análisis de muros, básicamente lo que nos interesa es eso, la rigidez que puede aportar un muro ante condiciones sísmicas. Vamos a dar la definición de muro. Un momento. Perdón. ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes. Señora. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, la definición que vamos a dar del muro, básicamente la más importante respecto a su geometría y que con eso se deriva todo, es que es un elemento plano. Cuando hablamos de un elemento plano es que siempre, siempre su espesor va a ser la menor dimensión. Respecto a su altura, respecto a su longitud, va a ser siempre la menor dimensión. Y cuando tenemos esas consideraciones, entonces el elemento se comporta como muro y va a tener ciertas condiciones en su comportamiento que son las que vamos a estudiar en esta unidad. Ustedes hasta el momento han estado hablando y trabajando elementos lineales. Una viga, una columna es un elemento lineal, una barra es un elemento lineal, donde cuando comparas la sección transversal del elemento de dimensiones h y b, pues vas a tener que siempre van a ser menores que la longitud del elemento. Entonces, cuando tenemos estos elementos lineales, pues veíamos la flexión, es el efecto que domina, y por eso se le dio tanta importancia al estudio de esta tipología y de los efectos en este elemento.
Profe. Qué pena con ustedes, me disculpo, es que tengo una situación acá en la casa y me tocó parar un momento. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, señora. Sí, profe, sí se escucha. Muchas gracias. Ok, entonces, les decía, ustedes han estado trabajando y estudiando elementos lineales como vigas y columnas, en donde la flexión era el efecto más importante. En el elemento plano, vamos a ver que el cortante es el efecto más importante cuando analizamos y diseñamos este muro. El elemento plano lo vamos a definir también que va a ser un elemento que tiene gran rigidez en su sentido longitudinal. ¿Listo? Es decir, cuando aplicamos una carga en la dirección longitudinal del muro, donde pega la carga, el espesor es la base y la longitud viene siendo mi altura. Por eso la inercia va a ser la más grande, porque la longitud, que es muy grande, va a estar elevada al cubo. En cambio, cuando la carga va en dirección perpendicular, entonces vamos a estar hablando del sentido débil del muro. En este sentido, la inercia es muy poca porque vamos a tener que donde pega la carga es la longitud y la dimensión que es paralela a la carga sería la altura, en este caso el espesor al cubo sobre 2. Entonces la inercia va a ser mucho menor en este sentido y hablaríamos de el sentido débil del muro. Con esa consideración vamos a ver más adelante, a recordar esta condición, a ver más adelante cómo funcionan los sistemas a base de muros. Considerando que el gran aporte que puede tener el muro en un sistema estructural va a ser cuando él trabaja en su sentido longitudinal, ya que ahí tiene la gran rigidez que se necesita. Podemos clasificar los muros según los materiales. Entonces hablaremos de muros de concreto reforzado, hablaremos muros de mampostería confinada, muros de mampostería estructural y muros livianos, entre otros sistemas. Estos son como los más conocidos, sobre todo en nuestro medio, siendo mampostería confinada el sistema más usual en las viviendas de 1 y 2 pisos aquí en nuestra localidad. Este sistema de mampostería estructural va a estar hecho con un ladrillo de perforación, en donde esas perforaciones permiten que usted rellene esto con mortero y le coloque pues ese acerito adicional que se está indicando aquí. Por eso es mampostería estructural, tiene mejores consideraciones que la mampostería confinada, pero de estos tres, pues el que mejor se comporta es el de concreto reforzado. El muro liviano es un muro que se va a utilizar ya más para divisiones no estructurales, divisiones internas en las estructuras, no tanto como sistema estructural y se usa muy poco en fachada. Se puede usar, pero pues hay que cumplir con ciertas condiciones de los materiales que se utilizan para que soporte y no se dañe pues tan rápido por el efecto de estar expuesto a la intemperie. Sistemas estructurales que reconoce nuestro código de diseño sismorresistente colombiano, la NSR 10, están dados en el capítulo D2.1, clasificación de la mampostería estructural. Se definen los siguientes sistemas: mampostería de cavidad reforzada, parcialmente reforzada, no reforzada, mampostería de muros confinados, mampostería de muros de diafragma y mampostería reforzada externamente. A ustedes les dejo la tareita de entrar a buscar en este capítulo de la NSR 10 y en el numeral D2.1, mirar la clasificación y la descripción general que se da para cada uno de estos sistemas. Buscamos imágenes, sobre todo para que puedan diferenciar mucho más fácil los sistemas basados en muros y sobre todo que al menos desde este curso empiecen a diferenciar los sistemas en muros, estos de mampostería y arcilla, a sacar ciertas diferencias y también, pues, ¿por qué no ventajas y desventajas de los sistemas? Entonces, esa tareita les queda. Les decía entonces, la propiedad que en este curso vamos a estudiar, así con detenimiento de la rigidez de un muro, sobre todo en el sentido fuerte.
en el sentido paralelo al muro. En el otro sentido, pues la rigidez es poca, así que no nos interesa para nada analizar el sentido débil del muro. Entonces nos concentramos en el sentido fuerte. Se puede demostrar que un muro que está empotrado en su base de un solo piso, con altura h, longitud L y espesor E, tiene una rigidez a una carga que está paralela a la longitud del muro igual a módulo de elasticidad por espesor del muro. A mayor módulo de elasticidad, a mayor espesor, mayor va a ser la rigidez, entre una relación de la altura sobre la longitud del muro. Este efecto es el efecto cortante o el aporte por cortante, si que lo queremos llamar así mejor. Y este es un efecto de flexión. Esto ahí se relaciona entonces las dimensiones grandes del muro, altura y longitud. Evidentemente, si analizamos la expresión, la longitud está al cubo y va a estar multiplicando. Entonces, a mayor longitud, pues más rígido es el muro, que es lo que esperaríamos. Y la altura del muro me va a estar dividiendo esa rigidez, es decir, va a estar disminuyendo esa rigidez. Entre más alto el muro, menos rígido va a ser este muro. Es el principio de rigidez que ustedes han trabajado. Simplemente aquí vamos a hablar de la demostración que se hace para un muro como tal con estas propiedades. La demostración va a ser muy sencilla, la vamos a ver más adelante, pero entonces van a ser de que aplicándole una carga en el sentido paralelo al muro, miraremos que se generan dos efectos, momento y cortante. Los dos efectos los vamos a separar. Primero analizamos el comportamiento a flexión, es decir, solamente bajo el momento. Con ese comportamiento debido a ese momento, calculamos un desplazamiento debido a flexión que vamos a ver tiene esta forma. Y luego hacemos un análisis acortante donde establecemos que el desplazamiento acortante tiene esta forma. ¿Listo? Entonces, analizamos por aparte ambos efectos presentes en el muro. La carga axial, poco o nada nos interesa. Nos interesa es la respuesta del muro ante una carga lateral y los dos únicos efectos que se generan en esa condición va a ser momento y cortante. Sumando los efectos, el término de desplazamiento por cortante y el término de desplazamiento por flexión, aquí están, entonces obtenemos esta expresión. Recordemos el concepto de rigidez lateral. Si tenemos un elemento al que le aplicamos una carga P y esa carga P me genera un desplazamiento U en la dirección de la carga, definimos la rigidez como la carga entre ese desplazamiento. Esto tiene unidades de kilonewton metro, tonelada metro, bueno, esa es la unidad de rigidez. O, visto de otra forma, podemos decir la carga va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces, de esta expresión, despejamos la carga y me queda que la carga es igual, ya mejorando esta expresión, acá simplificando y bueno, todo lo que podamos hacer. Módulo de elasticidad por espesor entre 3 veces relación de altura sobre longitud más 4 veces altura sobre longitud al cubo por el desplazamiento. Es decir, con esa expresión podemos determinar que esto que está en rojo aquí viene siendo mi rigidez del muro cuando la comparamos con la expresión de rigidez general. Entonces, de ahí está la expresión que les demostré hace un momento. Les decía, la rigidez de un muro se calcula con base a estas condiciones, analizando por aparte, cómo se comporta el muro ante el efecto cortante y cómo se comporta el muro ante el efecto de flexión. Y les decía, el cortante es el que lleva el 3, miren, aquí está el 3, este es el efecto de cortante, y el de flexión es el que lleva el 4 y está elevado al cubo, este es el efecto de flexión. Entonces, es un muro al que se le analizan esos dos efectos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Muy bien. Entonces, con la expresión de rigidez,
que hace un momento les presenté, módulo de elasticidad por espesor dividiendo a 3 veces dividiendo a 3 veces H sobre L más 4 veces H sobre L al cubo. Esa es la expresión de rigidez. Vamos a diferenciar entre muros cortos y muros largos. Los muros cortos van a ser aquellos en que la longitud va a ser mayor que, perdón, la altura va a ser mayor que su longitud. Es decir, que cuando calculemos la relación H sobre L, esta expresión va a ser mayor que 1 y H sobre L mucho mayor que 1. O sea que este término de acá va a ser grande. Lo que divide a la rigidez va a ser grande, por lo tanto, disminuye la rigidez. Es decir, que estos muros van a tener una menor rigidez por su condición geométrica. Con estas condiciones, vamos a decir que este es un muro que se aproxima quizás más a un elemento lineal, donde el efecto que domina es la flexión. ¿Listo? Entonces hagan de cuenta que esto se va a estar comportando como una viga en cantilever, ¿listo? Sometida a una carga lateral. Esa carga lateral puede ir hacia el lado derecho, ir hacia el lado izquierdo, porque esa carga lateral está asociada a un sismo. Entonces, cuando este muro digamos, ha estado expuesto a un sismo severo, a un sismo que lo lleva y lo saca de su condición de equilibrio, de su condición de comportamiento lineal y elástico, vamos a ver que son muros en los que por aquí tienen las grietas. ¿Listo? Esas son las grietas en la base y van a estar en esta zona porque, recordemos, estos elementos, pues, cuando le calculamos su diagrama de momento, pues acá tenemos el máximo momento, que sería M por H, perdón, P por H, M igual a P por H. Entonces, acá tendríamos la concentración de esfuerzos en la base del elemento, por lo tanto, aquí se van a generar grandes grietas y por ahí falla el muro. El comportamiento de este muro va a ser un comportamiento mucho más dúctil, aunque la carga que pueda resistir, la carga última que resista va a ser muy baja, él va a tener un comportamiento en que podemos garantizarle que se va a ir deformando progresivamente, ya que su falla es por flexión, entonces va a tener un deterioro progresivo asociado a un comportamiento dúctil. Si no es un muro que sea de concreto reforzado, pues no vamos a decir es súper dúctil como lo imaginamos, pero la forma de falla va a estar asociada a un comportamiento más dúctil, garantizada pues por su baja rigidez, porque no va a soportar mucha carga, pero el deterioro va a ser más que todo progresivo. En cambio, el muro largo, cuando comparamos altura y longitud, la longitud va a ser mucho mayor, un muro súper largo. Así que la relación H sobre L va a ser menor que 1 y si la elevamos al cubo, pues mucho menor que 1. Entonces, cuando comparamos o calculamos la rigidez, pues acá abajo tenemos 3 veces H sobre L más 4 veces H sobre L al cubo. Este término va a ser menor que 1, este mucho menor que 1, o sea que esta rigidez aumenta, es alta. La rigidez de estos muros largos es bastante alta. Esa condición lleva a que su falla esté dominada por cortante. Su comportamiento va a estar dominado por cortante. De modo que cuando estos muros han fallado, ellos fallan es con una diagonal, unas grietas en la diagonal, son las que identifican el comportamiento de un muro largo y por lo mismo se establece que ha fallado por cortante. Por la forma en la que falla, estableceremos que su comportamiento es frágil. El muro corto quizás tenga una rigidez más baja, ¿listo? O sea, soportaba menos carga, pero tenía un comportamiento más dúctil. Esa es una de las ventajas.
pero el muro largo soporta mucho más carga. Esta llega a una carga F2 y esta una carga F1. Soporta mucho más carga, pero falla rápidamente. Casi que después de alcanzar esa máxima carga, falla rápidamente porque la falla por cortante es una falla que es explosiva, no da aviso. Entonces, esa es una de las ventajas, que es su alta rigidez, también se deriva su desventaja, que es que tiene un comportamiento frágil. Entonces, los muros largos los vamos a estar relacionando con la alta rigidez que puede tener ese muro. ¿Preguntas hasta ahí? No, No, profe. profe. Ok. Vamos entonces, no, antes de pasar a esto, permítame que les iba a hacer la demostración de la rigidez del muro. Vamos a demostrar cómo se obtiene ese término de rigidez paso a paso. Entonces, este es el muro empotrado en la base que tiene un espesor E, una altura H y una longitud L, espesor E, altura H y longitud L. Entonces, vamos a analizar el muro sometido a una carga paralela a la dirección del muro, a una carga P. Vimos que producto de esa carga P, o sea, si quieren, le quitamos como todo ese volumen al muro y hablemos de un elemento así, los que ustedes han trabajado, un elemento tipo lineal, sometido a una carga P, pues esto es un elemento estáticamente determinado, donde podemos calcular su reacción, un momento de empotramiento que sería igual a P por H y una fuerza lateral que sería igual a P. Esas son las reacciones. Entonces, cuando graficamos su diagrama su diagrama de cortante y momento van a ser los únicos efectos que se generan en ese muro. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces, cuando graficamos, por ejemplo, su diagrama de cortante, este va a ser constante y constante igual a P. Este es el diagrama de cortante. Entonces, en todo el elemento va a existir un cortante. Y cuando graficamos su diagrama de momento, entonces su variación va a ser lineal, tal que en el extremo, en la corona del muro, el momento es igual a 0, mientras en la base tendríamos el momento máximo que es igual a P por H. ¿Listo? Entonces este es el diagrama de momento. Esos son los dos efectos internos que les decía se generan en el muro. Un momento flexionante y un cortante. Eso es lo que internamente me genera en el muro esa carga perpendicular o paralela mejor a la dirección fuerte del muro. Entonces, lo que vamos a establecer es que producto de esta carga lateral, mi muro va a experimentar una deformación.
se va a deformar. Y nos interesa establecer cuánto vale esa deformación, que va a estar asociada al efecto de esa carga lateral que estoy aplicando. Entonces, por aquí se genera una deformación que voy a llamar U. Ese es el desplazamiento total que se va a generar. Así que la rigidez de ese muro, yo la puedo relacionar como K va a ser igual a la carga P que le estoy aplicando al muro entre el desplazamiento U que se genera. La carga P no me interesa, puede ser cualquier carga. La rigidez tiene que ser la misma ante cualquier carga, porque recordemos la forma de la gráfica carga versus desplazamiento. Cuando tenemos un comportamiento lineal y elástico, pues este comportamiento es igual, de modo que la pendiente viene siendo mi rigidez. Así que va a ser la misma pendiente para cualquier carga. Entonces, esa no me interesa. Vamos a estudiar es el efecto, el desplazamiento que se genera. Para eso, vamos a estudiar primero cuál es el efecto que se genera ante cortante. Y a este efecto lo vamos a llamar el desplazamiento debido a cortante UC. ¿Y cuál es el desplazamiento que se genera ante flexión? Que lo vamos a llamar UF. Por aparte, vamos a estudiar ambos desplazamientos y al final diremos simplemente el desplazamiento total en el muro va a ser igual al desplazamiento por cortante más el desplazamiento por flexión. Y reemplazamos en la expresión de rigidez, que es carga por sobre desplazamiento, y luego expresamos la carga en función de la rigidez por desplazamiento, y con eso determinamos la forma que tiene la rigidez. Ese va a ser el procedimiento. Entonces analicemos el efecto acortante. Desplazamiento por cortante, que la llamamos UC. Entonces, volvamos a nuestro muro. Sometido a una carga lateral, P, vamos a establecer que en el muro se genera solamente un cortante. Y vamos a estudiar solamente un diferencial de este muro. Entonces, analicemos qué le pasa a un diferencial y con eso extendemos el concepto a toda el área o a todo el volumen del muro. Un diferencial de área de Y de X. ¿Listo? El objetivo, entonces, recordemos, va a ser determinar un desplazamiento por cortante, debido solamente al cortante. Así que saquemos este diferencial. Les voy a ampliar ese diferencial. Este es mi diferencial de X, de Y, y si en el muro se genera un desplazamiento por cortante total UC, en este diferencial vamos a tener con una misma relación un diferencial respecto a ese desplazamiento por cortante. ¿Listo? Con ese desplazamiento por cortante, yo puedo también, o mejor, hablar de un ángulo por cortante que se denomina como gamma. Si estoy trabajando en diferenciales, se cumple la teoría de las pequeñas deformaciones. Es decir, que con la teoría de las pequeñas deformaciones, como estas van a ser tan pequeñas, yo puedo establecer que ese ángulo de corte gamma va a ser aproximadamente igual a la tangente de ese mismo ángulo. ¿Listo? Entonces, puedo establecer que gamma va a ser
aproximadamente igual al diferencial, al desplazamiento por cortante en el diferencial, delta UC, entre la dimensión en Y de mi diferencial delta Y. ¿Listo? Eso lo puedo establecer por la teoría de las pequeñas deformaciones. Ahora bien, así como para carga axial, yo puedo generar un gráfico de esfuerzo axial versus desplazamiento de deformación axial, también lo puedo hacer para el cortante y establecer que el cortante lo puedo relacionar con este ángulo de corte. Cuando tengo un material que tiene comportamiento lineal y elástico, entonces de esta gráfica puedo establecer que la pendiente es un parámetro de los materiales que lo definimos como el módulo de corte. Y es decir que ese módulo de corte sería igual al esfuerzo entre la deformación por cortante. Y dejando esto en términos de la deformación por cortante gamma, podría establecer que gamma es igual al esfuerzo entre el módulo de corte. Cuando igualo estas dos expresiones, son iguales, entonces me queda que el diferencial por cortante entre Y igual o gamma y gamma va a ser igual al esfuerzo por cortante entre el módulo de corte. ¿Listo? Hasta ahí tengo una expresión con la cual puedo seguir trabajando. Entonces vamos a trabajarle un poquito más o a resumir lo que es el módulo de corte y lo que es el esfuerzo tau. Primero, respecto al módulo de corte G. Normalmente, la propiedad que se conoce de estos materiales, por ejemplo, de este muro, vamos a definir es el módulo de elasticidad del muro. Es el dato que se conoce. Entonces, este módulo de corte va a ser mucho más fácil si lo expresamos en función del módulo de elasticidad. Se puede demostrar que el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más μ. Donde μ lo podemos calcular para mampostería, para concreto, aproximadamente igual a 0.25, la razón de Poisson, y con eso establecer entonces que el módulo de corte es aproximadamente igual a 0.4 veces el módulo de elasticidad. Esa es una relación muy utilizada desde la resistencia de materiales. Tenemos una expresión para el módulo de corte en el que ahora nos queda en función del módulo de elasticidad. Ahora vamos a ver qué pasa con el esfuerzo por cortante tau. Tau, esfuerzo por cortante. Con ese esfuerzo por cortante, entonces, analicemos un pedacito del muro, una sección del muro. Analicemos esta sección transversal de este muro. Entonces, producto de un cortante generado en toda esta sección transversal del muro, esta es mi sección transversal, yo puedo calcular un esfuerzo por cortante, que para el caso específico de una fuerza cortante va a tener la forma de una barriguita. Y el máximo valor, si el material es homogéneo, va a estar justo en el eje neutro de este elemento. Por aquí está el eje neutro.
Entonces, esa es la distribución por cortante. Así es como se ve esa distribución por cortante en un volumen. Sería todo esto es mi cortante. Normalmente nosotros vemos es la sección transversal, así plana, así es como ustedes la trabajan, incluso en los cursos de concreto, así la van a trabajar, donde aquí tenemos espesor y por acá tenemos longitud. Entonces aquí tenemos espesor del muro y por acá longitud del muro. Mi cortante va a estar actuando en la sección transversal y lo que decimos o lo que siempre graficamos es un cortante que tiene o un esfuerzo por cortante en el que el máximo valor está en el eje neutro. Y eso es lo que normalmente ustedes grafican en su curso de resistencia de materiales, que aquí está el esfuerzo por cortante. De este esfuerzo por cortante, ustedes en resistencia vieron que se podía calcular como el cortante por el primer momento de área estático Q sobre la inercia por B. De ahí viene esta variación. Muy bien. Realmente hay un cortante que nosotros, perdón, hay un esfuerzo que nosotros lo trabajamos más y lo entendemos más, que es un esfuerzo axial. Si esta es tu sección transversal y todo esto que está acá es el área, y si le aplicas en esa área, aplicas una carga P, entonces hablaríamos que el esfuerzo axial es igual a la carga axial entre el área de la sección transversal. Ese es el primer esfuerzo que ustedes calculan y es más fácil de entender. ¿Listo? Quizás cuando ven su curso de resistencia, el cortante no es muy fácil de entender. Este esfuerzo axial, por ser tan fácil de entender y tan fácil de aplicar, tanto que incluso la forma en que se grafica va a ser mucho más fácil porque el esfuerzo axial se atribuye a que es constante en toda la sección transversal del elemento. Es un término constante. Este es el esfuerzo axial. Entonces, este efecto cortante va a ser mucho más fácil si también lo vemos como un esfuerzo promedio y promedio aproximado a un efecto axial. Entonces, lo promediamos y establecemos que para nosotros es mucho más fácil hablar de un esfuerzo por cortante promedio. ¿Listo? Promedio porque va a estar asociado ya no a esta expresión, sino a una expresión que es más similar al esfuerzo axial. Diríamos que ese esfuerzo promedio es igual a el cortante sobre el área, pero no del todo así, porque pues no es tan cierto que sea exactamente igual a ese cortante, sino que se establece que el cortante, sobre todo este cortante máximo, medido en el eje neutro, bueno, ahí no va el eje neutro, pero digamos por ahí el eje neutro, ese cortante máximo va a estar amplificado 1.2 veces por este esfuerzo promedio axial, que es el cortante sobre el área. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar esta expresión, cortante entre área amplificado por 1.2 veces. Entonces, el esfuerzo promedio va a ser igual a 1.2 por el cortante que se conoce, porque es la carga que se le está aplicando al muro, entre el área de mi muro, que sería igual al espesor por la longitud. Ese es el esfuerzo promedio. Entonces, tenemos ahora dos resultados, uno para el módulo de corte y otro para el esfuerzo cortante promedio. Vamos a reemplazarlo en esta expresión. Entonces, de aquí me queda que
Voy a escribirlo más aparte porque si no... Diferencial de cortante entre D y es igual al esfuerzo por el módulo de corte. Entonces lo escribo por aquí. Diferencial de cortante entre D y es igual al esfuerzo entre el módulo de corte. Pero el esfuerzo, decimos, es igual a 1,2 por el cortante sobre espesor por longitud y multiplicado por el módulo de corte, que dijimos es aproximadamente igual a 0,4 veces el módulo de elasticidad. Entonces, por 0,4 veces E. ¿Listo? Entonces, el diferencial por cortante para DY va a ser igual a 3 veces el cortante sobre espesor por longitud por el módulo de elasticidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Entendemos esa demostración? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí, profe. ¿No hay preguntas? Muy bien. Ok, entonces, de nuestro diagrama de cortante, el primero que hice acá, se estableció que el cortante va a ser constante y va a ser siempre igual a la carga P que se le está aplicando al muro. Entonces, esta expresión podemos establecer que este cortante es igual a P. Muy bien. Y adicional, no me interesa el cortante en el diferencial, pero ya tengo una expresión para el diferencial. ¿Qué pasa si quiero el cortante total? ¿Cómo desaparezco esa integral? Esa derivada, perdón. Integrando, profe. Muy bien, integrando, entonces, integro una vez y obtengo el desplazamiento por cortante, que sería igual a 3 veces el módulo de elasticidad por la longitud y la integro para Y. Entonces, por Y, la multiplico, reemplazo el cortante por P, entonces dejo esa P acá fuera de esta expresión, y como estoy integrando sin límites, entonces le sumo una constante de integración C1. Ese sería mi término, mi expresión mejor para calcular el desplazamiento por cortante. Sería para calcularlo en cualquier punto del muro respecto a su altura. Entonces, si este es el muro, decimos, este muro que está sometido a una carga lateral P va a presentar una deformación por cortante que va a estar en función de su altura. ¿Listo? Y. Y está medida desde la base de mi muro hasta el tope del muro. Pero a mí me interesa este desplazamiento acá, el máximo. Entonces, este va a ser el desplazamiento en la corona. Es decir, que me interesa ese desplazamiento cuando Y es igual a la altura del muro. Interesa el desplazamiento cuando Y es igual a H. Entonces, el desplazamiento por cortante va a ser igual a 3 por H sobre E por L por P, más C1. ¿Cómo elimino C1? ¿O cómo le encuentro un valor a C1? ¿Cómo le doy un valor a C1?
¿Nadie? ¿No han visto ningún método en sus cursos para...? Se podría usar condiciones de borde. Muy bien. Usemos una condición de borde. ¿Cuál sería la condición de borde? Cuando y es igual a ¿cuánto? Se conoce el desplazamiento. Cuando y es igual a 0. Muy bien. Cuando y es igual a 0, entonces reemplazamos en la expresión general para el cortante, se me anula todo este término, me queda que C1 es igual a 0. Entonces, esto de acá lo podemos eliminar de esta expresión. Por lo tanto, el desplazamiento, ya mejor organizadito, para cortante va a ser igual la expresión que vamos a ver o la que utilizamos en la demostración. Por acá. La que se utiliza en la expresión desplazamiento por cortante es igual a 3 entre módulo de elasticidad por espesor, multiplicando a la relación H sobre L y por la carga P que se le aplica al muro. Ese es el desplazamiento por cortante en la corona del muro. ¿Listo? Entonces, se demuestra la expresión, una de las expresiones con las que se está calculando esa rigidez. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Ustedes, como recién vieron el método de la doble integración, entonces, para analizar o para calcular el desplazamiento por flexión, van a hacer ustedes mismos esa demostración. Desplazamiento por flexión. Es decir, calcular UF. ¿Bajo qué condición o qué modelo es el que hay que analizar? Pues el modelo del muro sometido a una carga P que me genera internamente un momento M. Entonces, me interesa calcular este desplazamiento UF en la corona del muro. Este es un modelo que ustedes con seguridad lo hemos visto, lo han trabajado en este curso de análisis estructural. Una viga en cantilever con una carga P en el extremo. Entonces, el método de la elástica, ¿cómo se utiliza? O el método de la doble integración, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué harían en el método de la doble integración? ¿Este elemento es estáticamente determinado, sí o no? ¿Por qué no escucho a nadie? Si apenas vimos la doble integración hace cuántas clases. Profe, no entiendo muy bien la pregunta. Quiero calcular el desplazamiento debido a la flexión. ¿Qué es flexión? Debido a un momento. ¿Listo? O sea, calcular solamente el desplazamiento debido al efecto de flexión. Podemos utilizar el método de la doble integración. El modelo acá más simplificado para este muro empotrado en la base es este, donde P por L es la reacción, el momento en el empotramiento. ¿Cómo se aplicaría el método de la doble integración para calcular este desplazamiento por flexión?
¿En qué consiste el método de la doble integración? ¿Vimos o no Profe, pues, vimos? sí, profe. Determinada la ecuación del momento, pues uno la integra una vez para hallar el giro y dos veces para hallar el desplazamiento. Muy bien, eso es. Entonces, para este elemento le determinamos una ecuación de momento que va a estar variando en la altura y. ¿Listo? Entonces, definimos una ecuación de momento m de y. El método de la doble integración se basa en integrar dos veces la ecuación de la elástica. La derivada de y la segunda derivada del desplazamiento, que es la curvatura, sobre AX dos veces, en este caso a Y dos veces, porque está medido respecto a Y, es igual a la ecuación de momento para Y sobre E por I. Esa es la ecuación de la elástica. Integramos una vez, obtenemos el giro. Es igual a la integral del momento en función de Y sobre E por I. Integramos dos veces y obtenemos el desplazamiento. Bueno, aquí me quedó mal esto, ¿no? Cambiémosle, aquí sería el desplazamiento U en función de Y, para que no me quede Y sobre Y. Entonces aquí sería el desplazamiento, esto es en función de Y, el desplazamiento en función de Y, la segunda derivada de la ecuación de momento sobre E por I. Salen constantes, las constantes se calculan aplicando condiciones de borde. Cuando ya tienes esta expresión para calcular el desplazamiento, entonces reemplazamos el desplazamiento que me interesa es en la corona del muro, donde tengo el desplazamiento máximo, sería cuando Y es igual a H. Y con eso obtenemos el desplazamiento en el tope del muro. ¿Listo? Y de toda esta expresión tienen que llegar, o de todo este procedimiento, tienen que llegar a demostrar que es ese desplazamiento por flexión, es decir, en la corona del muro, es igual a 4 veces módulo de elasticidad por espesor por la relación H sobre L al cubo multiplicando a la carga P. ¿Listo? A esa expresión hay que llegar y se hace aplicando el método de la doble integración que ustedes acabaron de ver. ¿Está claro? Lo van a hacer, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces les queda esa tareita porque lo que vamos a hacer de ahora en adelante simplemente es utilizar la expresión para calcular la rigidez del muro. Esta la vamos a llamar la rigidez básica del muro, que es un muro de un solo piso empotrado en la base. Dicho eso, entonces vamos a pasar ahora a establecer cómo se calcula o a qué se le dice, se le determina el porcentaje de participación sísmica. Miremos que los muros van a ser parte de sistemas estructurales, pues obviamente a base de muros. Entonces, ¿cómo funciona este sistema estructural? Esta vista, que está en 3 dimensiones, la paso a una vista en planta y va a funcionar de la siguiente manera. Cuando el sismo llegue en la dirección Y, los muros que están paralelos a esa dirección Y o a ese sismo que llega en esa dirección son los que van a trabajar, precisamente por la condición que ya vimos, y es que los muros tienen una alta rigidez en su sentido largo, es decir, paralelos a la carga que se le está aplicando. Entonces, los muros en los que ese sismo en dirección Y le llega perpendicular, pues no aportan nada de rigidez, porque ahí estaríamos con el eje débil del muro.
Entonces, solamente los muros que están en verdes ahí indicados serían los que trabajan cuando el muro llega en la dirección Y. Y cuando cuando el sismo llega en la dirección X, entonces van a trabajar los que están en azul porque van a tener su rigidez fuerte en ese sentido paralelo a ese a ese sismo que se está aplicando. Entonces, esa es la condición o la forma en que trabajan estos sistemas basados en muros. Es decir, en estos sistemas a base de muros, usted no puede tener concentración de muros solo en una dirección. Necesita concentración de muros en las dos direcciones. ¿Por qué? Porque el sismo no te va a llegar solo de una dirección. ¿Listo? O sea, si hay una estructura que tiene ausencia de muros o solamente un murito en una de las direcciones, ese murito va a sufrir el 100% del sismo. Si ese muro se colapsa, si ese muro se daña durante el sismo, pues tu estructura se ve comprometida en su totalidad, porque va a tener una pérdida de estabilidad. Entonces, para que este sistema a base de muros funcione bien, la densidad de muros en las dos direcciones tiene que ser adecuada. Entonces, por ejemplo, esta sería una construcción segura. Miren que cuando el sismo llega en esta dirección, aquí tenemos un muro, dos muros, tres, cuatro. Este que funciona largo va a tener una rigidez altísima, este igual. Entonces tenemos buena densidad de muros, por acá me faltó trigo. Va a trabajar muy bien cuando el sismo llegue en esa dirección. Cuando el sismo llegue en la otra dirección, entonces tengo por aquí un muro largo, aquí otro, otro por aquí, otro, aquí uno chiquito, acá otro, otro y otro. Tengo muy buena densidad de muros en ambas direcciones y eso es lo que se necesita. A diferencia de la siguiente estructura, que usualmente es muy apetecida en los usuarios. Quieren ventanas muy grandes, espacios muy abiertos, pero quieren que les construyas con el sistema estructural más económico, la mampostería. Y este sistema necesita gran densidad de muros. Si el usuario quiere una vivienda como las de esas donde tenga vacíos y tenga grandes ventanas, tenga pues que el aire fluya, que la iluminación, todo eso, pues un sistema de muros no te va a servir porque necesitamos muros y se te van a tapar muchos de los espacios, así que utiliza pórticos. Si no te sirve, si lo que quieres es espacio y lo que quieres es esa condición de visibilidad, de aire, pues sería sistema porticado porque muros definitivamente no. En esta estructura, cuando el sismo llegue en la dirección que estoy pintando en azul, cuando el sismo llegue en esta dirección, pues aquí tenemos un muro muy bueno, este. Queda súper bien. Pero entonces esa estructura va a ser una que solamente va a resistir ese sismo. Pero ¿qué pasa si el sismo llega en la otra dirección? Miremos, por aquí no tenemos nada. Este muro chiquitico lo va a partir rápidamente el muro, o sea, no te aporta nada. Por acá, aquí tenemos quizás estos dos muritos, te van a trabajar, esto aquí no le pasa nada, y por acá internamente estos dos muritos. Y miren que la distribución no es simétrica, entonces la estructura va a estar muy inestable en esta zona. ¿Listo? A diferencia de esta de acá que tenía gran cantidad de muros. Entonces, es una estructura que se vuelve insegura porque hay ausencia de muros en una de las direcciones. Y esta estructura, pues sí, definitivamente no se puede admitir, no se admite cuando el sismo llegue en la dirección en la que se está indicando, la flechita, pues va a colapsar porque no hay ningún elemento que sea capaz de resistir ese efecto. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en este sistema a base de muros. Adicional, hablemos que cuando ya se defina
Se definen unos muros como estructurales, es decir, que en el análisis sísmico que se realice se incluyan como estructurales. Esos muros no pueden sufrir alteraciones, es decir, posteriormente no se puede hacer una puerta por ahí, no se puede hacer una ventana. Son muros que son intocables en toda su área, no pueden sufrir ninguna alteración porque se pierde su condición continua para el trabajo con el que se ha calculado. ¿Se puede hacer una alteración? Sí, siempre y cuando un profesional responsable haga esa modelación y establezca que aún con esa alteración que le están haciendo a uno o a varios de los muros, pues la estructura sigue siendo resistente y tiene la rigidez adecuada. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a definir el porcentaje de participación sísmica como la cantidad o el porcentaje que va a soportar del sismo cada uno de los muros en cada dirección. Vamos a calcularlo como la rigidez del muro entre la sumatoria de las rigideces de los muros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta estructura vista en planta así, y esa estructura tiene 1, 2, 3 muros por aquí. Por acá pues otros y otros, algo así. Entonces, miramos las dos direcciones principales de la estructura. Decimos, esta es la dirección X y esta es la dirección Y. ¿Cuántos muros tengo en la dirección X? 1X, 2X, 3X. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto de un sismo que es igual a 100 toneladas soporta el muro 2X? Entonces decimos, bueno, ese muro va a soportar un sismo que va a estar en función de la rigidez de ese muro 2X entre la sumatoria de las rigideces de todos los muros que están en la dirección X. K1X, K2X y K3X, multiplicado por el sismo en la dirección X, que serían las 100 toneladas. Entonces, esta expresión de aquí es el porcentaje de participación sísmica. Entre más rígido el muro, pues más energía sísmica va a soportar. Así se distribuye también la energía sísmica. Así que entre más muros tengamos, pues ese porcentaje de participación va a estar mucho mejor distribuido. Si tenemos dos muros y los muros no tienen la misma rigidez, el muro que es más largo, el que es más rígido, va a soportar más fuerza sísmica. Di tú el 80% de la energía sísmica. ¿Qué pasa si ese muro por alguna condición falla mucho antes del momento en que se esperaba? Pues toda la seguridad de la estructura se ve comprometida porque ese muro estaba soportando un 80% del sismo. ¿Qué pasa si tienes 10 muros en esa dirección y cada muro con una rigidez muy similar? Bueno, tienes la energía sísmica mejor distribuida en todos los muros. Si uno de tus muros falla, si quitan uno de los muros, bueno, los otros muros redistribuyen esa condición y tu estructura puede seguir funcionando. Entonces, esa es la importancia también de determinar este porcentaje de participación sísmica y establecer cómo están trabajando los muros. Para hacer esta cuenta del porcentaje de participación sísmica, tenemos que establecer qué es un muro continuo, tenemos que definirlo. ¿Qué es un muro estructural? Perdón. Entonces, vamos a definir un muro estructural como un elemento que tiene que ser continuo desde la cimentación. Es decir, que si ese elemento arrancó solo en segundo piso, es un elemento que no lo puedes meter en tus cálculos porque no es estructural. No le va a aportar rigidez a tu estructura, le va a aportar solo peso. Es un elemento que no tiene por qué tener ningún tipo de alteración, ninguna puerta, ninguna ventana. Es un elemento que tiene que estar en contacto con la losa de entrepiso o la losa de cubierta. Entonces, por ejemplo, tenemos una vivienda de 2 pisos y aquí está la losa.
Aquí está la losa y por acá está la cubierta. Digamos que estamos analizando este muro 2X y resulta que este muro 2X está por aquí y él tiene una ventanita o una abertura por acá, una abertura, pero es una abertura así. ¿Listo? Por alguna condición. Me estoy inventando eso ahí. Entonces, tú no puedes considerar que ese muro tiene una longitud total de 3 metros. No. Tienes que restarle esta abertura que mide 1 metro. Entonces, estarías diciendo que tu muro estructural es un muro que solamente tiene una longitud de 2 metros. Esta parte se pierde. ¿Se pierde por qué? Por la aparición de esta abertura. Porque para definirlo como estructural no puede tener ninguna alteración el muro. Entonces, esto de acá se diseña como un muro bajo o un antepecho, también le llaman, y es un muro no estructural. Y la otra condición es si el muro en cimentación no arranca, sino que arranca es en la losa de entrepiso, entonces está así, pero acá abajo no hay nada. Entonces, este es un muro no estructural. Es un muro que solamente le aporta peso a la estructura y nada más. Y es un error común en los usuarios, en los maestros de obra, cuando miran que no, es que la vivienda tiene una cantidad de muros, es imposible, eso está sobrediseñado. Muchas veces le dicen a uno va a mirar esas, superpone las plantas y no, pues si tenías 2 muros continuos era mucho, el resto no baja la cimentación. Son muros que solamente le están aportando peso a la estructura y nada de rigidez. Necesitamos que una buena cantidad de muros sea continuo de primer a segundo piso. Y si ustedes se ponen a ver, muchas de las viviendas en mampostería tienen esta condición. Unos voladizos acá, tenemos aquí un balcón de 80 centímetros. Entonces, aquí está tu balcón, bueno, todo, aquí está tu vivienda haciendo esta cosa así, listo. Incluso tiene por acá también otro voladizo, entonces tiene un súper corredor. Con seguridad no tienen ningún muro continuo en esta parte, porque esta es una habitación continua. Entonces, si atraviesas este muro que va subiendo por aquí, te va a quedar en la mitad de tu habitación y el dueño y el arquitecto te van a decir, no, ¿cómo me va a poner eso tan horrible ahí? Pues el simple hecho de tú no tener esto aquí, numéricamente va a ser un problema. Los que estén interesados en el curso de diseño de mampostería que se ofrece en la línea de énfasis, ahí se ve el diseño de estructuras en mampostería y vemos todo este tipo de situaciones. Cuando una vivienda de 1 y 2 pisos parece algo sencillo de diseñar, vemos que no, porque usualmente pasan cositas como esta. ¿Listo? En donde ya te restringen y te dicen, no, yo quiero que aquí esté la habitación principal, entonces ese muro que es de fachada solamente va a estar en el primer piso y en el segundo piso no tengo nada, porque esto que está acá no funciona para nada. Es un muro que no tiene continuidad la cimentación, no funciona. Y por aquí tienen el garaje y bueno, no puedes bajar ningún muro. Entonces todo eso empieza a complicarte las cosas y ya no se vuelve tan fácil diseñar una vivienda de 2 pisos, precisamente porque no se le puede garantizar esa continuidad a los elementos estructurales. Todo muro que se defina como no estructural también se tiene que diseñar. ¿Listo? La norma te dice, es no estructural, o sea, este muro es no estructural, bueno, está bien, no lo contemples en el diseño del sistema estructural principal, pero diséñalo solito, diséñalo para que él solito, debido a las fuerzas inerciales de su propio peso, sea capaz de resistir los efectos sísmicos. Entonces, al final, tú tienes que terminar diseñando todo. Hasta los muros de patio se diseñan. Los antepechos, esos muros bajos, también se diseñan. O también se les verifica su condición crítica. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, muy clarito. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para
aplicar lo que estamos viendo ahorita del cálculo de rigidez. Vamos a hacerlo para una vivienda de un piso que tiene una altura de piso de 2.7 metros. Tiene una losa de cubierta, aquí estoy indicando hasta dónde va la losa, muros confinados que tienen un espesor todos de 12 centímetros y el muro de elasticidad de la mampostería de 5.850 megapascales. Entonces, por acá voy a pasar ahora a AutoCAD porque necesitamos tomar datos. Se sabe que el espesor es constante. Entonces, recordemos cuál es la expresión para calcular la rigidez. Necesitamos espesor, módulo, elasticidad, ya es un dato. La altura también es un dato, o sea que necesitamos la longitud de cada muro. Y una vez calculada la rigidez de cada muro, calculamos el porcentaje de participación como la relación entre la rigidez de cada muro sobre la sumatoria de las rigideces de todos los muros en esa misma dirección. Multiplicado pues por 100 y con eso terminamos el ejercicio. Entonces necesitamos todos estos datos. Primero enumeremos estos muros. Entonces, en las dos direcciones principales, digan, este es el muro 1X. Muro 2X. Muro 3X. Muro 4X. Muro 5X y 6X. Tenemos 6 muros en esta estructura. Es importante aquí mencionar que en una vivienda de un solo piso o en cualquier vivienda, todos los muros que estén en el primer piso y que suban hasta la losa, que estén en contacto en la losa, los puede considerar como estructurales. Entonces, en el primer piso casi no tenemos problema. El problema es en segundo piso, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver muros acoplados. La siguiente condición que habíamos establecido para garantizar que un muro fuera estructural es que debía estar en contacto o ser pisado por la losa de entrepiso o la cubierta. Entonces, con eso desechamos este muro de acá atrás. Este muro es no estructural. ¿Por qué? Porque simplemente no está pisado por la losa. Lo mismo que estos pedacitos de aquí, tampoco los metemos en nuestras cuentas porque no están en contacto con la losa de cubierta. Entonces, esos serían solamente 6 muros en la dirección X. La longitud de cada muro la voy a tomar ahora. 1,69, bueno, dejémosle 1,69, 303. Miren que tomo la total hasta acá, o sea, este pedacito de aquí, esa intersección con el muro en la otra dirección también se toma. Y estas son las longitudes. Normalmente uno recomienda que para meter los muros en las cuentas, se recomienda tener longitudes de al menos 1 metro. Si tienes una mochetica de 50, 60 centímetros, por ejemplo, que esto no midiera 1,21, sino que mucho menos, 40 centímetros, aquí te toca hacer una columneta, te toca hacer un elemento en concreto. O lo puedes dejar solo en ladrillo, pero se va a partir. En el sismo se va a partir, o sea, eso no te aporta nada de rigidez. Estos otros muros van a tener una condición sísmica mucho mejor. Aquí me falta otro muro. Y ese murito se va a partir. Entonces, ni para qué meterlo en las cuentas. Eso, evidentemente, mejor se vería en una etapa de análisis. Por eso les recomiendo la línea de énfasis para los que les interese esto. Allá se ve con mayor detenimiento la verificación de muros confinados en pregrado. Ya en posgrado ya ven otro tipo de mampostería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muros. Por acá deje este de acá así metido para no estar enumerando otra vez todo. Y en la dirección Y vamos a tener unos muros mucho más largos. En la dirección Y no vamos a tener casi problema.
Y siempre pasa lo mismo con estas estructuras a base de muros. Una dirección va a tener una buena densidad de muros de buenas longitudes y la otra va a estar pecando. Entonces aquí tenemos el muro 1Y, 2Y, 3Y y 4Y. Entonces el muro 1Y tiene 7.75, muro 2Y 2.13, 2.13 y por aquí 7.75. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las longitudes. Así que voy a utilizar una hojita de Excel para calcular esa rigidez, aprovechando todo esto de la virtualidad. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de lo que acabo de hacer, de numerar los muros, de definir cuáles son estructurales y cuáles no? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces vamos a definir muro. Vamos con 1X, 2X, 3X. No sé si la reconozca. No, no la reconoce. 4X, 5X, 6X y 7X. Tenemos 7 muros en la dirección X. Necesitamos la longitud de cada muro. Entonces el muro 1X tiene una longitud de 1.69, el 2X 303, el 3X también 303, el 4 220, el 5 121, el 6 120 y el 7. Miren, incluso este 7 lo voy a meter en las cuentas para que miremos ahora cómo le van, sobre todo en porcentaje de participación. Es un muro que tiene menos de 1 metro. Y al final, si es que lo queremos poner a trabajar sísmicamente, ese muro va a quedar en concreto, porque va a ser tan cortico que va a estar dominado por la flexión. Recordemos que vimos muros dominados por la flexión, muros cortos, entonces él hay que reforzarlo en esa parte de abajo porque allá es donde va a fallar. Entonces va a ser un muro que va a quedar en concreto. Si fuera este sistema, eso no lo dije, ¿no? Pero si fuera un sistema a base de mampostería, sino que eso se visualiza aquí en los datos, donde tengo un módulo de elasticidad de 5.850 megapascales. Si fuera concreto, pues sería 21.538 megapascales. Esto es mampostería en arcilla, por ese módulo de elasticidad tan bajito. Muy bien, el 7X entonces tiene 0.76. Necesitamos datos que son constantes. Teníamos espesor, es constante, va a ser igual a 12 centímetros. Y tenemos módulo de elasticidad, también constante, en megapascales. 5.580 creo que era. 5.850 megapascales. Listo. La altura también es constante, 2.7 metros. Hay que tener en cuenta compatibilidad y unidades en esta expresión. Calculemos el término H sobre L para definir muro largo, muro corto. Entonces, H sobre L, altura, sí está bien. Altura entre la longitud del muro. Ese primer muro, ¿es un muro corto o es un muro largo? Muro largo, profe. Muro largo. A ver, miren. Muro corto, relación H sobre L mayor que 1. La altura mayor que la longitud. Y muro largo, pues, la altura menor que la longitud, H sobre L menor que 1. ¿Listo? Entonces, ¿este es un muro qué?
Corto. Muy bien, es un muro corto. El siguiente, el 2X, ¿muro largo o muro corto? 2X y Largo. 3X, largo. Entonces solamente tenemos dos muros con comportamiento de muro largo, que van a tener una alta rigidez, con una relación H sobre L menor que 1. Y calculemos entonces la rigidez del muro en unidades kilonewton. Kilonewton por sobre metro. Kilonewton sobre metro. Recordemos la expresión de rigidez. Aquí está. Ok, entonces tenemos módulo de elasticidad 5.850 megapascales. Megapascales newton milímetro cuadrado. Entonces, si pasamos de esas unidades a kilonewton por metro cuadrado, porque estamos trabajando todo en metros y quiero también esa rigidez en kilonewton por metro, esto habría que multiplicarlo por 1000. Con eso tenemos un módulo de elasticidad de en unidades de kilonewton metro cuadrado por el espesor que está en metros, ahí hay compatibilidad de unidades, dividido 3 veces la relación H sobre L más 4 veces la relación H sobre L más 4 veces H sobre L al cubo. No, al cubo, listo. Muy bien, entonces esa sería la rigidez de mi muro 1X, 33.263 kilonewton. Dejémoslo como entero. Y bueno, aquí tengo que dejar constante módulo de elasticidad. Es constante el espesor. Es constante y H sobre L sí cambia. Muy bien. Los siguientes muros, los muros que son largos, miren esa alta rigidez, 127.000 comparada a la rigidez de los otros muros. Y miren la rigidez de este muro 7X, que tiene tan solo 76 centímetros, 3.695, casi nada. Muy bien, y calculamos porcentaje de participación. Que va a ser igual a la rigidez de cada muro entre la sumatoria de las rigideces de los muros en esa dirección. Estoy en X, se sumo esa rigidez. La rigidez total de mis muros en la dirección X es de 382.596. Entonces calculemos porcentaje de participación. Tendríamos para el primer muro, el 1X, la rigidez de ese muro entre la suma de la rigidez total en la dirección X. Y eso lo multiplico por 100. Tendría una participación de 8 vamos a dejarlo entero, de 9%, y así para todos los muros. Miren lo que está participando este muro. Y eso que si le pongo más decimales, 0.97. Si podemos decir el 1%. Listo, en cambio, los muros 2X y 3X con longitudes de 3.03 metros tienen la mayor participación sísmica. Estos son los muros más importantes. Entre los dos sumarían un 66% de la energía sísmica, ¿okay? Más del 50%. Este muro no hace nada, no te está haciendo mayor efecto en los cálculos. Si se pierde, si se daña, pues la energía se tiene que redistribuir en los otros muros. Entonces, esa es una de las consideraciones que uno tiene en cuenta
cuando se está haciendo un análisis de muros, establecer esa participación sísmica para con ello saber pues cuáles van a ser los muros más críticos, aunque al final hay que diseñar todos los que metas en tus cálculos. Por ejemplo, uno aquí podría establecer, mira, este muro mejor lo saco de mis cuentas, no me está aportando nada y mejor cargo un poquito más los otros muros y este muro que se parta en el sismo. Si se parte, no pasa nada. Se va a hacer un muro que es un muro no estructural, va a fallar, pero simplemente no va a comprometer la estabilidad global de la estructura. ¿Hay alguna pregunta o está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos entonces a hacer lo mismo para los muros en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y solamente hay 4 muros. 1Y, 2Y, 3Y y 4Y. Estas propiedades no cambian, módulo elasticidad, espesor, altura, constante, solamente cambio la longitud, 7,75, muro 1Y, 2Y, 2,13, 3Y, 2,13 y 7,75. Los muros que tienen comportamiento largo, evidentemente son los muros del perímetro, 1Y y 4Y, súper largos, la rigidez altísima. ¿Listo? Y porcentaje de participación, los dos suman el 90%. ¿Listo? O sea, van a estar absorbiendo el 90% de la energía sísmica. Entonces, son evidentemente los muros más importantes. Esto usualmente pasa en este tipo de estructuras. Miren que estos muros de aquí no es que sean malos, 2 metros están bien, simplemente que los otros son demasiado rígidos, muy rígidos. Pero, pues, estaría también trabajando bien el sistema. Algo importante de mencionar y en este momento establecer es que los muros no tienen la rigidez lineal. ¿Listo? No son muros lineales. Entonces, por ejemplo, aquí digamos, la sumatoria de la rigidez en la dirección Y es igual a 1.273.709 kilonewton por metro. Esto con esta condición de dos muros de 7,75 y dos muros de 2,13 metros. Si alguien dice, mira, voy a hacer una afectación a la estructura. Entonces, la afectación consiste en que este muro, el 4Y, lo voy a desaparecer. ¿Listo? Entonces, el muro 4Y ya no está, no existe. Pero ese muro 4Y lo voy a reemplazar. Déjame un momento aquí para no perderlo todo. Voy a hacer acá una abertura. Mejor así. Entonces, el muro 4Y va a quedar partido en dos pedazos. Un murito, acá llamémoslo 4YA, que va a tener 1,80 metros. ¿Listo? Y voy a colocar otro muro de 6 metros, me faltarían 5,95 para completar los 7,75 que tenía el muro. Entonces, voy a colocar otros dos muros de 3 metros. Entonces, por ejemplo, coloco otro muro por aquí. Me estoy inventando la posición, no sé si arquitectónicamente dé. Entonces, voy a colocar otro muro de 3 metros por aquí y otro muro de 3 metros por aquí. Necesito que aquí quede esta abertura, por la condición que sea. Entonces,
Te dicen, o sea, yo quité un muro que tenía 7.45 metros, pero te estoy dejando ahora 3 muros, 2 con 3 metros y uno de 1,80. Miremos qué pasa acá en estos cálculos. Entonces aquí tendríamos 4YB y 4YC. Listo, entonces este va a ser el 4YA, 4YB, 4YC. Entonces el 4YA queda de 1,8, el 4YB de 3 y este también de 3. Listo, y sumamos las rigideces. Aquí, ¿qué me pasó? Es de 12. Listo. Entonces, miren lo que pasó. Se suponía que íbamos a reemplazar un muro de 7,75 y la longitud de muros iba a ser igual, pero usted al hacer eso, mire cómo bajó la rigidez. Tenías una rigidez de 1.273.000. Ahora tienen la misma longitud de muros, quizás un poquito más, pero la rigidez cayó. La rigidez ahora es de 984.599 kilonewton-metros. O sea que quitando ese muro de 7,75 metros, debilitaste la estructura, en totalidad la estructura, porque bajaste esa rigidez. Dejaste la misma longitud de muros, pero como la rigidez de los muros no es lineal, entonces debilitaste la estructura en su condición global. ¿Esa comparación está clara? Sí, profe. Muy bien, entonces esas serían de las cositas que íbamos a analizar en la clase de hoy. En la próxima clase vamos ya a pasarnos a muros acoplados y a ver cómo calculamos esa rigidez en muros acoplados. Recuerden, les quedan 2 tareitas. Una, en la NSR 10, consultar cuáles son los sistemas estructurales en mampostería de ladrillo, en mampostería de arcilla, basados en muros. Y la segunda, calcular el desplazamiento por flexión en un muro, ¿listo? Utilizando el método de la doble integración. Eso serían entonces las 2 tareitas que le quedan. ¿Preguntas? Bien, entonces si no hay preguntas, terminamos por hoy y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Listo, ingenieras. Gracias, Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.